Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Agradecemos por estar aquí compartiendo esta charla con la doctora Lucía Zapata Cardona. Antes de que ella empiece su conferencia, me gustaría comentar un poco su trayectoria. Quiero contarles que Lucía es profesora titular de la Universidad de Antioquia, de Colombia. Es licenciada en Matemática y Física, especialista en Estadística y doctora en Educación Matemática por la Universidad de Georgia en los Estados Unidos. Sus intereses investigativos se han centrado en la formación de profesores, en la evaluación docente y en el desarrollo de conceptos estadísticos en estudiantes de primaria, secundaria y formación universitaria. Ha publicado varios artículos académicos en el campo de la educación estadística y participa como paracadémico en revistas científicas tales como el Journal for Research in Statistics Education, ZDM, el Boletín de Educación Matemática Bolema de Brasil y Mathematical Thinking and Learning, diversas revistas entonces de una gran divulgación en el área de la educación matemática y también de la educación estadística. Así que con esto los dejo ante la palabra de Lucía. Una vez que termine la disertación de Lucía, si ustedes desean hacer preguntas, pueden levantar la mano o plantearlas en el chat, que vamos a ir leyéndolas. Adelante, Lucía, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la gentil invitación. Quiero agradecer a los organizadores por haber tenido en cuenta mi nombre y mi trayectoria para este importante evento. Les auguro muchos éxitos en todo el evento durante la semana. Ya he estado en algunas charlas y han sido bastante interesantes. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes hoy es un programa de investigación en formación de profesores de estadística. Es un programa de investigación que ya llevamos más o menos unos 10 años trabajando y queremos compartirles hoy algunas reflexiones y algunos hallazgos que hemos tenido de este programa de investigación. Entonces, la charla la hemos llamado Desafíos en la formación de profesores de estadística. Bueno, quiero contarles que al final de los programas de formación de profesores de estadística, se espera que tanto el profesor en formación inicial como el profesor en ejercicio tengan un dominio tanto del saber estadístico como el saber de la enseñanza. Sin embargo, esas formas en las que el profesor hace esa traducción a la enseñanza de la estadística o cómo traduce ese saber estadístico a una forma digerible para el estudiante es lo que nos convoca en este programa de formación. Bueno, quiero contarles ahora un poco sobre los programas de formación de profesores. Estas son clasificaciones que han estado en boga en la revisión de literatura. Esta clasificación la hace inicialmente Donald Schoen en su texto del profesional reflexivo y es retomada por el profesor Pablo Flores y hacen esta distinción en términos de los objetos que se trabajan en la formación de profesor. Entonces, en esa clasificación que se hace de la racionalidad técnica, se basa en la aplicación eficaz de habilidades y conocimientos técnicos, así como en la selección y el uso adecuado de estrategias didácticas.
se entiende como una epistemología de la práctica en la que se aplica el conocimiento privilegiado a los problemas instrumentales de la práctica. Entonces, en esta perspectiva, en el campo de la formación de profesores de estadística, ante la dificultad de un estudiante, por ejemplo, para reconocer las funciones de distribución de probabilidad, el profesor podría buscar las mnemotecnias para que el estudiante aprenda a diferenciarlas. Es decir, se hace un énfasis en el saber técnico y en la eficacia. Esta otra clasificación, que se ha conocido como la acción práctica, se hacen explícitas las suposiciones en las que descansan las acciones profesionales del profesor. En la perspectiva de la acción práctica, el profesor puede analizar los aspectos fenomenológicos sobre las funciones de distribución de probabilidad y sus operaciones, y luego realizar un diálogo investigador con su propia puesta en práctica. En este componente de la reflexión crítica, o cómo se ha clasificado la formación de profesores, se cuestionan criterios morales, éticos y normativos relacionados directa o indirectamente con el aula, y atañe a los supuestos que limitan o modelan la práctica, empleando una teoría emancipadora. En esta perspectiva, por ejemplo, el profesor usa conocimiento para cuestionar los usos de la estadística en la sociedad. Bueno, en términos de la tradición de formación de profesores, hay un fuerte énfasis en la acumulación de saber. A pesar de estos paradigmas de formación, hay un marcado énfasis en el paradigma de racionalidad técnica. Este paradigma insiste en el aprendizaje del profesor de estrategias racionales para afrontar la práctica. La formación de profesores ha estado marcada por un fuerte énfasis en el saber disciplinar, y esto se ve reflejado en las formas de enseñanza que llegan al aula de clase. Entonces, cuando vamos al aula de clase, la enseñanza de la estadística en todos los niveles educativos ha tenido una fuerte tradición en la cual se privilegia el saber disciplinar. No obstante, un fuerte énfasis en ese saber disciplinar y en esa acumulación de saberes se convierte en un problema para la formación de profesores, si se tiene en cuenta que el conocimiento disciplinar es solo un componente de las dimensiones del conocimiento didáctico del profesor. Así lo presenta, por ejemplo, Ponte en una representación bastante interesante en la que muestra, por ejemplo, que el conocimiento de la matemática es solamente un componente de esas dimensiones del conocimiento profesional y didáctico del profesor. Hay otros componentes que también hay que tener en cuenta en los procesos de formación de profesores. Bueno, otra de las preocupaciones en la tradición de formación de profesores de estadística es el poco impacto de la formación en la práctica del profesor. Entonces, por ejemplo, se tienen programas de formación de profesores que están alejados de la práctica, o en muchos casos funcionan solamente como remediales, y esto hace referencia tanto a programas de formación inicial como programas de formación continuada de profesores. Y el otro detalle que llama la atención es que hay muy poca posibilidad para apoyar implementación de nuevas ideas. La actividad docente
es una actividad muy particular. En gran parte es improvisada y construida sobre su desarrollo. Creo que en muchas profesiones también pasa algo similar. La medicina, el arte, son profesiones que también requieren un grado alto de improvisación. Esto representa una alerta si se entiende que la actividad docente se construye sobre su desarrollo. Las actividades racionales y las estrategias racionales para afrontar la práctica en muchas ocasiones no funcionan. Las soluciones teóricas a problemas críticamente precisos sobre la acción del profesor tampoco funcionan. Los saberes racionales son incapaces de dar cuenta de la singularidad de la actividad docente. Y encontramos otro escenario en estos programas de formación docente. El conocimiento profesional del profesor va desconectado de la práctica del profesor. Entonces, por esa singularidad de la práctica del profesor y por esos escenarios de incertidumbre, complejidad, inestabilidad y conflictos de valores, esta práctica del profesor se encuentra desconectado de ese conocimiento. Según el profesor Tardif, el profesor que actúa como un profesional posee la capacidad de reflexionar sobre la acción en el aula. Mantiene un vínculo constante con la reflexión en su trabajo y entra en un proceso de aprendizaje continuo. La propuesta de formación de profesores que nosotros hemos estado trabajando en este programa de investigación propone vincular la dimensión humana y trabajar con los profesores como ciudadanos críticos. Esa propuesta de formación representa un motor de cambio y es una formación situada. Entonces, con los profesores trabajamos la estadística, pero es una estadística para participar, para cuestionar, evaluar críticamente, reflexionar y proponer acciones de transformación frente a las situaciones críticas de la sociedad. La formación crítica representa entonces un desafío y tiene sus fundamentos en la escuela de Frankfurt, en la teoría crítica y en los trabajos de Habermas, Bourdieu y Foucault. Esta perspectiva se inspira en la premisa que el pensamiento humano no es una máquina cognitiva que funciona con la lógica formal, sino que más bien se define por su historia, su cultura y su situación social en el mundo. Entonces, esta formación crítica viene o es inspirada en el concepto de educación crítica desarrollado y divulgado por la Escuela de Frankfurt y tiene un fuerte énfasis en la actividad humana. En esta postura se establece que el saber y el conocimiento son producto de las actividades humanas. La expresión ser crítico parece que tiene varios significados y en algunos de esos significados no hace referencia a los significados que nosotros queremos resaltar en esta postura crítica. Etimológicamente, la palabra crítico tiene que ver con crisis. En ese sentido, se escucha mucho hablar sobre la formación crítica como sinónimo de analítico y preciso.
pero esta tiene que ver con la formación para el cambio, la transformación y el esclarecimiento de contradicciones que surgen al enfrentar situaciones de crisis y cómo se responde ante ellas. La formación crítica está asociada con la formación para la democracia. Entonces, la democracia se entiende como una acción política abierta y colectiva con un propósito emprendida por un grupo de personas. Incluye la colectividad y la deliberación y la transformación. Entonces, en esa formación crítica, trabajamos las disposiciones críticas hacia el mundo, partimos de crisis sociales, trabajamos la toma de conciencia de lo ambiental, social, político y económico, cuestionamos y cambiamos las estructuras que reproducen injusticias y reflexionamos sobre el papel de la estadística que ha jugado y puede jugar en la sociedad. Hay muchos autores que trabajan la formación crítica del profesor, entre ellos Giroux. En esa formación crítica del profesor se supera esa formación como capacitación laboral o como formación técnica. En esta visión de la formación crítica del profesor, se le da mayor protagonismo a asuntos como el compromiso cívico, el pensamiento crítico, la alfabetización crítica, la capacidad de agencia, la acción y cambios democráticos, el poder, inclusión y responsabilidad social. Entonces, en esta propuesta de formación crítica de profesores, el profesor de estadística se transforma de un transmisor a un creador de posibilidades. Así, el profesor no es solamente un consumidor de conocimiento, sino que también lo construye y lo produce. Es un pensador crítico, es un analista de su propia práctica, es un intelectual transformativo y tiene un rol de transformación social. Aquí tenemos unas claves para la formación de profesores. Estas claves han sido compartidas por varios autores, entre ellos el profesor João Pedro da Fonte, y otros académicos que también han trabajado en la formación de profesores. Entonces, dentro de esas claves se encuentra la insistencia de estar vinculada con la práctica profesional, que esa formación esté basada en la escuela y en el grupo profesional, que ofrezca un desafío y apoyo, reconocer y empoderar a los profesores y ser orientada a partir de situaciones críticas del mundo. Para poder atender a esta formación crítica, hemos estado trabajando en un concepto que le hemos llamado investigaciones estadísticas. Estas investigaciones estadísticas son una forma holística para orientar la enseñanza de la estadística y tiene un interés tanto en ese componente técnico de la formación del profesor como en la formación crítica de los sujetos. Es inspirada en la filosofía de la educación matemática crítica. No se centra únicamente en la adquisición de saberes, de conocimientos, sino que toma en cuenta la dimensión social de los temas. Permite el estudio de diversos fenómenos del mundo, contribuyen a la comprensión y al conocimiento crítico del mundo circundante y promueven un proceso de investigación.
Bueno, las investigaciones estadísticas se fundamentan en que la estadística es una construcción humana que responde a los requerimientos de la cultura y nace de las necesidades del ser humano. Contempla que las ciencias son una respuesta a problemas de naturaleza antropológica y que surgen en relación al entorno físico, biológico y social en el que vive el hombre. Y conciben la estadística como un campo de conocimiento integrado para entender y participar críticamente en el mundo. En las investigaciones estadísticas, este ciclo de indagación es esencial porque se estimula realmente la investigación empírica o la indagación empírica. Y uno de los asuntos más esenciales en las investigaciones estadísticas es que intentan imitar la práctica diaria de los estadísticos profesionales. Otra de las características de las investigaciones estadísticas es que están fundamentados en problemas reales. Entonces, se parte a partir, por ejemplo, de inequidades de género, de problemas ambientales, de injusticias o de inequidades sociales. Bueno, algunas de las tareas formativas que nosotros hemos logrado desarrollar en este programa de formación de profesores son las investigaciones estadísticas, pero en diferentes formatos. Y los profesores en formación trabajan las investigaciones estadísticas como si fueran estudiantes. Entonces, ellos deben emprender esas investigaciones estadísticas con el apoyo de software y manipulativos. Otra de las tareas formativas es que los profesores diseñen lecciones basadas en investigaciones estadísticas, que las implementen, que reflexionen sobre esas investigaciones estadísticas con los pares académicos del grupo formativo y que escriban narrativas. El asunto de las narrativas ha logrado ser bastante interesante porque con las narrativas hemos logrado evidenciar ese camino formativo de los profesores. Bueno, algunos de los asuntos que tenemos en cuenta aquí en estas tareas formativas es que tenga vínculo con la práctica profesional, que estén basados en la escuela y en el grupo profesional, que ofrezcan un desafío y apoyo, que reconozcan y empoderen a los profesores y que represente un vínculo con situaciones reales. Bueno, a continuación quiero contarles algunos ejemplos de investigaciones estadísticas que hemos trabajado en este programa de formación y de pronto plantear algunas reflexiones que nos han surgido. Este es como un ejemplo de una de esas investigaciones estadísticas. ¿Cómo empieza la investigación estadística? Esta, por ejemplo, que es una investigación estadística sobre el calentamiento global, que es una de las crisis sociales que todos estamos padeciendo. Empezamos con un artículo de noticia, de opinión, en el que se describe el incremento de las temperaturas en la plataforma continental y los océanos. Ese artículo fue publicado en el 2017 y también mencionaba la reducción del hielo en ambos polos y la amenaza a los corales. Además, ese artículo de noticia también hacía algunas predicciones sobre los fenómenos meteorológicos del Niño y la Niña para
la época en la que fue publicado el artículo. Entonces, con ese artículo de opinión de noticias, se trabaja en el grupo de formación, se discute y se proponen preguntas de esta naturaleza. ¿Cuáles son las grandes ideas estadísticas que se pueden manejar en el texto con relación a la enseñanza de la estadística? ¿Qué oportunidades ofrece el problema en relación con la enseñanza de la estadística? Si un estudiante da una respuesta, digamos, un poco descabellada, ¿cómo podríamos ayudarle desde la estadística a que el estudiante avance en su razonamiento? O si da una respuesta un poco más centrada pero incompleta, también, ¿qué recursos podríamos trabajar para apoyar su razonamiento? Y una vez se ha discutido ese componente, planteamos una pregunta estadística. Nuestra ciudad, planeta, se está calentando. ¿Por qué sí o por qué no? Entonces, es una pregunta estadística porque tiene las siguientes características. Contempla una idea de variación, sugiere un asunto de generalización e implica la producción de datos para poder ser respondido. Entonces, una vez se ha hecho esta discusión y esta ambientación con la noticia, pasamos al trabajo con la pregunta estadística, que en este caso es: ¿nuestra ciudad se está calentando? Bueno, con esta noticia y con esta pregunta estadística tenemos un fuerte trabajo estadístico con los profesores en formación o con los profesores en ejercicio. Usamos datos reales, tanto de bases climatológicas, tradicionales o no tradicionales, hacemos simulaciones, usamos software estadístico para el análisis exploratorio de datos y usamos distribuciones de probabilidad para el análisis inferencial. Este también es otro ejemplo de investigación estadística. Aquí, para esta investigación estadística, que la hemos llamado Inequidad de Género en Colombia, también hay una ambientación de la investigación sustentada en artículos de opinión o en noticias. Se discute con los participantes las opiniones, se plantean respuestas de estudiantes, bien sea descabelladas o razonables, y se pide solucionar la pregunta estadística. De nuevo, esta pregunta estadística requiere producción de datos, el uso de herramientas estadísticas para cuantificar y controlar la variación y para hacer inferencias. Una vez se ha hecho esa primera parte de ambientación, ya hay un fuerte trabajo estadístico y tiene que ver, por ejemplo, con el manejo y la producción de la información. Entonces, aquí presentamos dos ejemplos de un equipo de profesores en los que ellos indagaban, por ejemplo, el porcentaje de desempleo en una población en la que ellos estudiaron. Aquí tenemos otra investigación estadística. También hay una ambientación, esta la hemos llamado ¿cuál es el poder adquisitivo del salario mínimo? También hay una ambientación de la investigación estadística con artículos de opinión, divulgados en diarios locales o disponibles pues para los profesores en formación.
Se discute con los participantes las opiniones, se plantean respuestas de estudiantes en diferentes sentidos, unas cercanas, otras alejadas de la realidad, y se pide solucionar la pregunta estadística. De nuevo, la pregunta estadística requiere producción de datos, control y medición de la variabilidad y el hacer inferencias. Esta es una investigación estadística interesante porque depende del lugar donde se mire, el salario mínimo es alto o el salario mínimo es bajo. En Colombia, por ejemplo, a los trabajadores el salario mínimo no les alcanza y quedan sobregirados al final de cada mes. Pero para los empresarios el salario mínimo es demasiado alto. Entonces, en esta investigación estadística, ¿cuáles han sido los resultados que hemos tenido? Que, por ejemplo, los profesores empiezan a comparar el salario mínimo con, por ejemplo, el porcentaje de una tarifa de transporte público diario. Y hemos llegado a momentos en los cuales esa tarifa de transporte representa casi el 10% del salario mínimo legal diario vigente. Entonces, es una forma también como para que los profesores conozcan esas tensiones que se ven en ambos lados de la situación. Bueno, y esta es una de las investigaciones estadísticas con las que estamos trabajando ahora. Esta investigación estadística ha sido inspirada en un titular de una periodista de la BBC de Londres que inició la noticia de esta forma: el coronavirus es mucho más duro si se es pobre. Ella empieza la noticia diciendo que a esta enfermedad no le sobrevive mediante fortaleza y fuerza de carácter, sin importar lo que nos digan los colegas del primer ministro. Y en su disertación dice que las personas más expuestas tienen mayor riesgo de contagio y que no es lo mismo pasar la cuarentena en una vivienda de 40 metros cuadrados a una vivienda de 200 metros cuadrados. Bueno, esta ambientación de esta noticia tiene otros elementos. Por ejemplo, trabajamos con datos de diferentes partes del mundo. Esta gráfica que aparece es una gráfica de la ciudad de Nueva York en la que ilustra, por ejemplo, que el origen étnico de las personas sí tiene una diferencia en términos del porcentaje de fallecimientos. Entonces, en esta gráfica nos está mostrando que el porcentaje de hispanos fallecidos en la ciudad de Nueva York es mucho más alto, por ejemplo, que el porcentaje de personas de otras clasificaciones. Eso, de una u otra manera, está intentando apoyar ese titular de la BBC de Londres. Y en esta investigación estadística seguimos trabajando. Con respecto al coronavirus, también trabajamos con un Twitter del alcalde de nuestra ciudad. En este Twitter se resalta que el alcalde de la ciudad usó datos para motivar el uso de mascarillas en la comunidad. No obstante, esta gráfica que él presenta tiene varios problemas. Entonces, uno de los problemas que vemos allí es que la gráfica está concluyendo causación en un estudio observacional. Se están comparando frecuencias simples y no frecuencias relativas al tamaño de la población.
El número de contagios se determina también por el número de pruebas que se administran. Y en este caso, eso no fue considerado. Algunos países solo administran la prueba si hay sospechas, mientras que Alemania y Corea del Sur le administran las pruebas a todos los ciudadanos. También hay una diferencia en la tasa de mortalidad. Por ejemplo, Francia incluye muertes en residencias dentro de sus estadísticas, pero Reino Unido solo incluye las que suceden en los hospitales. Y esto ya lo han señalado varios epidemiólogos, las tasas de mortalidad se miden en formas diferentes en cada país. Entonces, cuando esas tasas de mortalidad son tan diferentes, hacer este tipo de comparaciones es bastante peligroso. Según los epidemiólogos, también los rasgos demográficos de cada país tienen que ser tenidos en cuenta para hacer comparaciones. No es lo mismo comparar, por ejemplo, países con esperanza de vida alta que países con esperanza de vida baja. Los países también tienen sistemas de salud diferentes. No es lo mismo comparar un sistema de salud, por ejemplo, en Congo, que comparar un sistema de salud en Alemania. Los países asiáticos, y este es un asunto que aparece aquí bastante resaltado, es que en los países asiáticos hay mucho más conciencia del uso de la mascarilla, aún en eventos de no coronavirus. Eso se puede comprobar en cualquier aeropuerto del mundo en época que no sea de coronavirus. Los únicos que usan mascarillas todo el tiempo son los asiáticos. Bueno, y con esas reflexiones ya quisiera terminar con las implicaciones para el programa de investigación. Es necesario seguir explorando posibilidades de formación para los profesores de estadística y cada vez se encuentra mucha más evidencia que los programas de formación tienen un limitado impacto en la práctica del profesor. Entonces, la investigación en formación de profesores debe ayudar a superar esta limitación. Y en términos de implicaciones para la práctica, la formación de profesores debe privilegiar los escenarios situados en la práctica del profesor, conectar con las experiencias del profesor, conectar con el mundo sociopolítico e impactar la práctica de los profesores. Bueno, estas son algunas de las referencias bibliográficas que usé en la presentación y estoy a su disposición para preguntas o si quieren que discutamos en específico algún asunto de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Me voy a encargar de leer, ya hay algunas preguntas en el chat y les pido por favor a quienes les interese hacer alguna pregunta, pueden expresarla en el icono donde dice preguntas y respuestas. Paso a leer la primera. Dice, Claudia dice, he usado el programa Gapminder World para la enseñanza de la estadística por proyecto. ¿Recomienda otro para tener en cuenta? Pues ese también es el que yo uso. Me parece que el programa Gapminder está muy pensado para hacer conciencia de estas diferencias en el mundo en términos de esperanza de vida, de sistemas de salud, de valor adquisitivo. Entonces creo que es una muy buena herramienta para trabajar la conciencia social. Noemí dice que le parece genial la propuesta para la formación de profesores. Supongo, dice, que después los profesores cuando ejerzan tendrán que adaptar esa forma de trabajo según el nivel educativo en el que se desempeñen. Excelente. Y además plantea una pregunta: ¿cómo llevar esta forma de trabajo a los diferentes niveles educativos
especialmente cuando los contenidos de estadística están incluidos en matemáticas, o en el nivel universitario de carreras como ingeniería, por ejemplo. Me parece ideal para carreras de ciencias sociales. Noemi, muchas gracias por la pregunta. Qué lástima que no alcance a mostrar algunas experiencias de cómo los profesores viven esta propuesta. Pero ahora en diciembre saldrá un artículo publicado en la revista Bolema sobre esta experiencia, pero ya desde el punto de vista de cómo la vive el profesor. Y sí, definitivamente hay que hacer adaptaciones. En esta experiencia que viene a publicarse en la revista Bolema, se cuenta la historia de una profesora. Ella estuvo con nosotros en el programa de formación y mucho después de que el programa de formación terminó, la profesora nos invitó a trabajar juntos en el salón de clase porque ella quería llevar esta propuesta, pero la quería llevar con las adaptaciones necesarias para su grupo de secundaria. Y claro, el equipo de investigación estuvo muy dispuesto a trabajar con la profesora y aquí no solamente se resalta, digamos, la ganancia que llevó la profesora, sino también la ganancia como investigadores nosotros nos llevamos, porque descubrimos que en estos procesos de formación de profesores ya el asunto del experto aprendiz ya queda desdibujado, ya es un asunto de colaboración, porque digamos, los profesores universitarios que trabajamos en investigación tenemos unas formas de ver el conocimiento, pero los profesores también tienen su forma de ver el conocimiento y ellos tienen un conocimiento situado, un conocimiento experiencial, y aquí lo que descubrimos es que esa colaboración entre profesores e investigadores desata un montón de posibilidades en la formación. Entonces, sí, definitivamente hay que hacer adaptaciones, pero son muchas más las ganancias que tenemos al trabajar con estas formas de pensamiento crítico con los profesores. Gracias. Inés indica, ¿cuáles son los objetivos que se plantean para la formación inicial de profesores y cómo se vinculan con las tareas o actividades que realizan en la formación? Bueno, el objetivo que nosotros nos planteamos en el programa de formación es que los profesores tengan un conocimiento estadístico fortalecido, pero que al mismo tiempo tengan la capacidad de conectar ese conocimiento estadístico con las problemáticas del mundo, que les permita desarrollar su pensamiento crítico. Entonces es algo así como la estadística en acción, la estadística para resolver situaciones del mundo, no la estadística en abstracto o un saber técnico aislado, sino un saber estadístico situado. Esos son los objetivos que nosotros trabajamos en el programa de formación. Gabriel indica, muchas veces la recolección de datos tiene mucho ruido, errores. ¿Es necesario limpiarlos antes de utilizarlos? Y además, ¿o este ruido tiene valor pedagógico? Gabriel, sí, Gabriel, muchas gracias por la pregunta. Sí, la producción de datos es un asunto importantísimo. Por ejemplo, en la investigación estadística que hacemos sobre el calentamiento global, nosotros no empezamos con datos. Ellos tienen que hacer el rastreo de datos, tienen que hacer la producción de datos. Y, por ejemplo, en una ocasión sucedió que del grupo de profesores querían hacer un rastreo histórico
de las temperaturas en la ciudad donde vivían. Y el equipo meteorológico de la ciudad solo tenía 17 datos en 100 años. Entonces ahí, por ejemplo, no se podía avanzar mucho. En ese sentido nos tocó ampliar producción de datos en otros escenarios. Terminamos usando datos de la NASA, que la NASA ha sido mucho más sistemática en la producción de información. Y también usando datos no convencionales. Por ejemplo, usamos datos del concurso Nenana, en el cual el río Tenana se congela y hay un concurso llevado a cabo cada año en el cual la gente apuesta en qué momento específico ese hielo de ese río congelado se romperá. Entonces, esos datos que son no tradicionales y son datos de más de 100 años, sirven también para trabajar los asuntos de calentamiento global. Y sí, claro, tienen un valor pedagógico impresionante porque la producción de datos no es sencilla. Muchas de las bases de datos que ellos traen por primera vez no funcionan inicialmente, hay que hacer ajustes, hay que limpiar, hay que transformar datos. Claro, todo ese proceso de producción de datos no es sencillo, pero sí rescatamos el valor pedagógico, porque sentimos que en la producción de datos, cuando seguimos un libro de texto, esta producción de datos queda invisibilizada y realmente allí hay un valor de aprendizaje impresionante. Bien. Ricardo indica, el conocimiento específico es esencial, lo que cuesta es cómo volcar y hacer que el estudiante aprenda sin que sean cálculos sin sentido. Perdón. Me agrada su investigación. Bueno, supongo que es un comentario, Ricardo. Con respecto a ello, nosotros no tenemos el foco puesto directamente en los estudiantes. A nosotros nos interesa más el profesor. Pero después de estos programas de formación hemos terminado en las aulas de clase por invitación de los profesores que participan en el programa de formación y nosotros los acompañamos. Y claro, en estas visitas a las instituciones educativas, nosotros hemos también observado cómo se vinculan los estudiantes de estos profesores en formación a estos procesos de indagación, porque realmente aquí son procesos de indagación. La estadística no está apareciendo como una herramienta aislada, sino que está apareciendo en un asunto contextual y de forma instrumental para algo. Muchas gracias, Ricardo, por ese comentario. Liliana, no te escuchamos. Liliana, ¿estás ahí? Emilio, yo logro ver aquí otra pregunta. ¿Quieres que la discutamos? Sí, por favor, adelante. Aquí está la pregunta de Alejandro Cristín. Dice, es muy interesante su propuesta. ¿Conoce fuentes que aporten propuestas de secuencias de ejercicios en la línea que usted está exponiendo? En los textos comunes abundan ejemplos de ejercicios de cálculo carente de sentido que no tienen que ver con los conceptos estadísticos
y sí con cuestiones aritméticas y algebraicas. Me refiero al nivel medio secundario, muchas gracias. Alejandro, pues precisamente por eso fue que nosotros empezamos a hacer este trabajo, porque nosotros sentíamos que los profesores terminaban volcándose al libro de texto y terminaban haciendo una traducción del libro de texto que no les ayudaba a potenciar todo ese valor de la estadística. Entonces nosotros ahorita estamos desarrollando algunas investigaciones estadísticas que muy pronto vamos a poner pues como a disposición de las personas. Tenemos ya algunas publicaciones en las cuales mostramos algunas de esas investigaciones y la idea es seguir como avanzando en este asunto para que sea un conocimiento disponible para todos. Bien. Lucía te pregunta... Cristian. Perdón, Liliana, adelante. Sí, dale, Emilio, dale, no hay problema. No, si te preguntan si podrán acceder a las diapositivas de tu charla. Claro, sí. Bueno, si nos las envían, nosotros la podemos poner en el foro. Bueno, perfecto. Adelante, Muchas Liliana. gracias, Lucía. Sí, gracias, Emilio. Cristian Pinto dice, darle sentido a los datos en contextos diferentes es esencial para enseñar estadística. Excelente conferencia. Y Gabriel otra vez nos pregunta, ¿qué lugar ocupó el saber estadístico en la colaboración entre docentes e investigadores? Esa es una pregunta bastante importante y no es sencilla de responder. Pero quiero decir que fue esencial. Fue esencial porque era únicamente a través del saber estadístico que esos vínculos de colaboración se tejieron entre profesores e investigadores. Una de las profesoras que participó en esta investigación contaba su experiencia que cuando ella era estudiante universitaria, en su único curso de estadística, ella estaba embarazada. Entonces, cuando ella iba a clase, el profesor hacía 1 o 2 chistes con respecto a su estado de embarazo, pero ella, por su estado gestante, se sentía muy fatigada en las clases de estadística. Entonces, cuando ella narra sus clases de estadística, recuerda más los chistes del profesor que la misma estadística que hacían en la clase. Y ese era el único curso de estadística que ella tenía en todo su antecedente académico. Entonces, claro, fue a través de ese conocimiento específico que se pudo gestar esta relación. Si ella hubiese sido, por ejemplo, una profesora un poco más, con un conocimiento estadístico un poco más profundo, más desarrollado, más holístico en la estadística, seguramente esta colaboración no hubiera tenido lugar. Bueno, creo que has respondido a todas las preguntas que quedan planteadas aquí. Creo que, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. A ver, no, solamente muchos te agradecen por la charla, algunos felicitan por la charla, excelente charla. Y creo que nada más. Ay, bueno, entonces bueno, yo también ¿puedo intervenir? Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a toda la audiencia. Fueron preguntas muy interesantes, muy desafiantes y espero que podamos estar en contacto. Ahí dejo mi correo electrónico en caso de que alguien quiera establecer contacto más a profundidad sobre lo que he compartido con ustedes acá. Bueno, yo quería agradecerte por haber participado y por todo el trabajo que nos has mostrado, siempre muy enriquecedor para los que estamos trabajando en educación estadística.
y bueno, que esperamos seguir compartiendo estas instancias contigo. Claro que sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, un saludo para todos. Gracias a todos por participar.